¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a su canal Universitario Blogs. Mi nombre es Esaú y el día de hoy continuaremos con la unidad 1 de Pensamiento Analítico Matemático que comprende el Exani 2. El día de hoy veremos el tema de números decimales. En el tema de números decimales básicamente lo que vamos a ver son fracciones. En este caso veremos que la primera parte se llama conversión de una fracción común en fracción decimal. Básicamente en este apartado lo único que nosotros vamos a hacer es hacer una división. Básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es tener en cuenta que el número de arriba se le conoce como numerador y el número de abajo se le conoce como denominador. Teniendo esto en claro, nosotros podemos ubicarlos dentro de nuestra casita de división. El numerador recordemos que siempre va dentro de la casa. Entonces colocamos el número 4. Y afuera de ella colocamos el número 5. Entonces comenzamos a realizar nuestra división. El 5 es mayor que el 4, por lo tanto nosotros colocamos un 0 en la parte de arriba. Bajamos el número 4 y colocamos un punto decimal, el cual al colocar este punto nosotros podemos colocar otro 0 en la parte de abajo de nuestra división. Finalmente encontramos un número en el cual multiplicado por 5 nos dé 40, de tal manera que 5 por 8 nos da 40. Entonces, en la parte de arriba colocamos nuestro número 8. Ahora sí, 5 por 0.8 nos da igual a 4. Por lo tanto, el resultado de 4 entre 5 es igual a 0.8. En el segundo caso, ya nosotros identificamos cuál es el numerador y el denominador, de tal manera que hacemos exactamente lo mismo que el ejercicio anterior. Hacemos nuestra casita, colocamos el numerador dentro de ella y el denominador en la parte de afuera. Como vemos, el 15 es mucho más grande que el 5, por lo tanto colocamos un 0, porque todavía no hemos encontrado un valor para esa división. Entonces bajamos el número 5 y colocamos un punto decimal. Al colocar el punto, yo ya sé que puedo colocar un 0 al lado derecho del 5. Y ahora ya no es un 5, ahora es un 50. Ahora debo encontrar un valor que multiplicado por el 15 me dé lo más cercano o exactamente a 50. En este caso, yo pienso que un 15 por 3 se puede acercar. Y efectivamente, 15 por 3 es igual a 45. Si multiplicaría 15 por 4, llegaría a 60. Por lo tanto, ya me habré pasado de la cantidad máxima que es 50. Entonces, yo coloco el número más cercano a este número. Y veo que es el 3. Colocamos el residuo. 50 menos 45 nos da un total de 5. Por lo tanto, el residuo es de 5. Nuevamente colocamos otro 0 porque ya ubicamos el punto decimal y vemos que esta es una fracción que va a colocar nuevamente un 3, etc. De tal manera que aquí vemos que esta fracción contiene un punto decimal con periodo, que en vez de colocar 0.333333, yo lo que puedo hacer es únicamente colocar 0.3 y indicar que esto es un periodo. Realmente en el tercer ejercicio realizamos lo mismo que hemos estado haciendo en los dos anteriores. Ubicamos el numerador, que en este caso es 1, lo ubicamos dentro de la casita y colocamos el denominador en la parte de afuera. Vemos que el 8 es más grande que el 1, por lo tanto colocamos un número 0 en la parte de arriba y quedamos con el residuo. Ubicamos un punto decimal para poder ubicar el 0 y ahora convertirlo en un 10. Entonces, ubico un número por el cual multiplicar el 8 que sea cercano al 1. Entonces, a mí se me ocurre que 8 por 1 es igual a 8. De tal manera que estoy muy cercano al 10. Por lo tanto, coloco el 1 en la parte superior y ubico mi residuo al restar 10 menos 8, que es igual a 2. Ahora sí, nuevamente vuelvo a colocar un 0. Y vuelvo a realizar el mismo procedimiento. Un número multiplicado por 8 que se acerque al 20. A mí ahora se me ocurre 8 por 2. Que esto es igual a 16. Ahora sí, mi residuo
va a ser 20 menos 16. Aquí ubicamos el 2. Y mi residuo ahora es de 4. Como ya tenemos el punto decimal aquí colocado, yo ya puedo seguir continuando poniendo puros ceros para poder encontrar la cifra exacta de esta división. Ahora sí, un número multiplicado por 8 y que me dé 40, se me ocurre que es el 5. 8 por 5 es igual a 40. De tal manera que ahora mi residuo va a ser 40 menos 40. Y esto es igual a 0. Una vez que hayamos llegado en un residuo igual a 0, podemos detener nuestra división. Entonces, el resultado final de 1 entre 8 es igual a 0.125. Ahora, algo que tenemos que tener en consideración es qué pasa si ahora yo quiero de un número entero con un punto decimal pasarlo a fracción. Bueno, este es un proceso medianamente sencillo. Lo único que tenemos que hacer es ubicar en dónde se encuentra el punto decimal. En el primer ejemplo, observamos que el punto decimal hasta donde terminan todos los dígitos son 2 lugares. Por lo tanto, yo esto lo transformo en un número entero. De tal manera que coloco 25, ya es el número entero, entre 1 y el número de veces que yo recorrí este punto decimal para que se volviera un número entero. Como ya lo habíamos mencionado, se recorrió 2 lugares. Entonces este es un 100. A continuación, nosotros lo que tenemos que hacer es dividir tanto el numerador como el denominador en un número que sea un mínimo común múltiplo entre ambos. De tal manera que a mí se me ocurre que el 25 lo podemos dividir nuevamente entre 25 y el 100 dividirlo entre 25. Realizamos estas divisiones por separado. Digamos, aquí tengo una división y aquí tengo una segunda división. De tal manera que en la primera división tenemos 25 entre 25. Vemos que los números son iguales, por lo tanto esto es igual a 1, con un residuo de 0. Entonces 25 entre 25 me dio un 1 en la parte de los numeradores. Y ahora realizo la segunda división, que es 100 entre 25. El 10 es más pequeño que el 25, por lo tanto colocamos un 0. Y nuestro residuo es 10. Ahora bajamos nuevamente el otro 0. Y ahora debemos encontrar un número multiplicado por 25 que nos dé similar o muy cercano al 100. A mí se me ocurre que 25 por 4 me va a dar 100. Entonces, mi resultado final es 4. Por lo tanto, en la parte del denominador, el resultado va a ser 4. Finalmente, yo observo que mi resultado final es 1 entre 4. Si esto yo lo llevase a la calculadora o realizara esta división, veámoslo un poquito aquí arriba, 1 entre 4, vamos a comprobar que nos tiene que dar la misma decimal que aquí nos están otorgando. Vemos que el 4 es más grande que el 1, por lo tanto agregamos un 0, bajamos el 1 y necesitamos un punto decimal. Colocamos un 0 a un lado del 1 y ahora se convierte en un 10. Ahora un número multiplicado por 4 que me dé cercano a 10, a mí se me ocurre que sea 2. 4 por 2 es igual a 8. Entonces coloco 2 y mi residuo va a ser igual a 2 también. ¿Por qué? Porque 10 menos 8 me va a dar igual a 2. Volvemos a colocar otro 0 y ahora observamos que necesito llegar al 20. Un número multiplicado por 4 que sea o que se acerque mucho al 20, se me ocurre que sea el 5. Por lo tanto, 4 por 5 es igual a 20. Finalmente, observo que ya no tengo ningún residuo, por lo tanto, hasta ahí termina mi división. Y aquí yo ya estoy comprobando que 1 entre 4 o la fracción de 1 entre 4, un cuarto, me da exactamente el mismo decimal
que aquí me están otorgando. Vemos que son exactamente iguales. Por lo tanto, así yo puedo comprobar que mi ejercicio está bien. Continuamos con el segundo ejercicio. Volvemos a ubicar donde se encuentra el punto decimal y lo recorremos hasta que este número sea un número entero. Vamos a contar los lugares. 1, 2, 3. Lo que vamos a mover el punto decimal son 3 lugares. Por lo tanto, ahora yo ubico ya no 1.005, sino que ahora yo ya pongo 1005 entre 1 y el número de veces que recorrimos el decimal, que son 3. 1, 2, 3. Ahora tengo la división 1005 entre 1000, de tal manera que ahora debemos ubicar un número común múltiplo para poder dividir tanto el numerador como el denominador. A mí se me ocurre que sea el 5, de tal manera que 1005 lo vamos a dividir entre 5 y 1000 lo vamos a dividir entre 5. Realizamos estas dos divisiones por separado. La primera división sería 1005 entre 5. El 5 es más grande que el 1, por lo tanto aquí hay un 0, bajamos el 1 y el siguiente número. 5 por 2 me da 10, por lo tanto aquí ya tenemos este residuo. Volvemos a colocar otro 0 y bajamos ahora el 5. Un número multiplicado por 5 para que nos dé 5 es 1. Por lo tanto, y aquí ya nos da un residual de 0 y yo veo que mi división entre 1005 entre 5 es igual a un número cerrado, que es 201. Por lo tanto, el resultado de esta primera división es igual a 201. Y ahora realizo la segunda división. Nuevamente coloco el numerador adentro de la casita y realizo esta división. El 5 es más grande que el 1, por lo tanto bajamos el 1 y su siguiente número. 5 por 2 es igual a 10 y no nos queda residuo. Al encontrar un número que multiplicado por 5 me dé 0, yo sé que es 0, por lo tanto aquí coloco nuevamente dos ceros. Finalmente observo que mis resultados son 200. Pero ojo, ahí todavía no he terminado. Mi fracción es 201 entre 200. Entonces yo aquí debo de simplificar. Y ahora, ¿cómo voy yo a simplificar? Bueno, hay que observar cuánto nos está pidiendo el denominador. Por ejemplo, el denominador es un número de 200. Eso quiere decir que para que este número salga o se vuelva un entero, nos está pidiendo que tenga 200. Te lo cambio. De otra manera, observamos que yo tengo 201 en la parte de arriba y en el denominador tengo 200. Entonces me estoy pasando por una unidad. De tal manera que yo puedo sacar 200 de esta fracción y convertirlo en un 1. ¿Por qué? Porque 200 entre 200 me va a dar igual a 1. Finalmente, ¿cuánto me sobró de los 200 que saqué? Solamente 1, porque adentro había 201 y saqué 200. Entonces solamente me quedó un 200avo. Y ahora, vayamos a realizar esta operación. 1 entre 200, ¿cuánto va a ser? 0, bajamos el 1, necesitamos un punto decimal, baja un 10, otra vez es 0, volvemos a colocar otro 0, nuevamente 200 para 100 es mayor el 200, entonces nuevamente volvemos a colocar otro 0, y aquí ubicamos otro, y ahora sí, un número multiplicado por 200 que me dé 1000, se me ocurre que sea 5. 200 por 5 es igual a 1000. Entonces observamos que la parte decimal ya la tenemos, son exactamente iguales. Y
veo que yo ya tengo aquí la unidad. Entonces 1 y un 200avo es igual a 1.005. Finalmente, el último ejercicio, realizamos exactamente lo mismo. Ubicamos el punto decimal y observamos cuántos lugares se debe de recorrer para que esta cifra se convierta en un número entero. Observamos que son 2 lugares. Por lo tanto, ya no es 2.15, ahora es 215. Entre 1 y el número de ceros equivalentes a las posiciones que nos recorrimos, que fueron 2. Por lo tanto, ahora tenemos la fracción 215 entre 100. Ahora debemos encontrar un número que sea dividido entre tanto el numerador como el denominador y que sea, digamos, un mínimo común múltiplo entre ambos. A mí se me ocurre nuevamente que sea el 5. Entonces ahora tenemos dos divisiones, 215 entre 5 y 100 entre 5. Realizamos estas divisiones por separado. 215 entre 5. El 5 es mayor al 2, colocamos un 0, bajamos el 2 y bajamos ahora el 1. Un número multiplicado por el 5 que sea cercano a 21, se me ocurre que sea el 4. ¿Por qué? Porque 5 por 4 es igual a 20. 21 menos 20 tenemos 1 como residuo. Y ahora bajamos el 5. Un número multiplicado por 5 y que nos dé cercano o igual a 15 es el 3. Y ahora sí, 5 por 3 es igual a 15. 15 menos 15 es igual a 0. Entonces tenemos que la división de 215 entre 5 es igual a 43. Y ahora hagamos la segunda división, que es 100 entre 5. 5 es mayor al 1, por lo tanto colocamos un 0, bajamos el 1 y el siguiente 0. Un número multiplicado por 5 que nos dé igual o mayor a 10, o cercano a 10, perdón, es el 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 5 por 2 es igual a 10. Por lo tanto, nuestro residuo es 0. Bajamos el siguiente 0 y ahora necesitamos un número que multiplicado por 5 me dé 0. El único número que nos permite esto es el mismo 0. Ahora tenemos un resultado que es 20. Y observamos que 100 entre 5 es igual a 20. Y aplicamos exactamente lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. El denominador me está pidiendo únicamente 20 unidades para salir. Y yo tengo 43 unidades. Entonces, eso indica que yo me puedo salir 2 veces. Dejándolo un poco más claro, la primera salida sería 43 menos 20. Entonces sería un 23 entre 20. Ahí saldría una primera vez. 20 de las unidades que tenían en el numerador salieron y de las 43 le quité 20, ahora solo me quedaron 23 de las 43 que tenía. Pero veo que todavía mi numerador es mucho más grande que el denominador. Por lo tanto, puedo salir nuevamente. Entonces sale otra unidad. Y me quedo con 3 veinteavos. Ahora veo que 40 de las unidades que tenía en el numerador se convirtieron en 2 unidades. De tal manera que simplificando esta fracción, yo obtengo que 43 entre 20 es igual a 2 con 3 veinteavos. Ya no puedo simplificar más esta fracción, porque no existe un número en el cual yo pueda dividir tanto el 3 y el 20 y que me dé números enteros. Por lo tanto, yo ya he llegado a la expresión mínima de este punto decimal. Y ahora puedo comprobarlo. Tomo la fracción que es 3 entre 20. Y esto en teoría me debería de dar a punto 15. Resuelvo. El 20 es más grande que el 3. Entonces bajo el 3. Coloco un punto decimal. Bajamos un 0. Y ahora sí,
un número multiplicado por el 20 que me dé cercano al 30 es 1. 1 por 20 es igual a 20 y 30 menos 20 es igual a 10. Y volvemos a colocar otro 0. De tal manera que ahora debo encontrar un número que multiplicado por 20 sea 100. A mí se me ocurre que sea el 5. 5 por 20 es igual a 100 y 100 menos 100 es un residuo de 0. Por lo tanto, observo que la parte decimal de esta fracción es exactamente lo mismo que nos está dando el problema. De tal manera que 2 con 3/20 es lo mismo que poner 2.15.